Estimados alumnos, vamos a continuar con sistemas materiales y vamos a definir, primero y luego con ejemplos, vamos a definir lo que se entiende por fase. Se entiende por fase de un sistema material al número de sistemas homogéneos que integran dicho sistema material. De esta definición se desprende que todos los sistemas homogéneos tienen una sola fase, o sea, son monofásicos. Mientras que componente de un sistema material son cada una de las sustancias puras, compuestas o elementales que integran un sistema material. Para ser más claro, vamos a dar una serie de ejemplos muy básicos al principio y luego vamos a ir complejizando los ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente que contiene agua pura. Este recipiente contiene agua pura. El agua que posteriormente vamos a ver que es el agua destilada. Este agua pura es un sistema homogéneo, entonces es monofásico. Entonces acá tenemos una fase, un componente, que es agua. Muchos me van a decir, pero el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Correcto, pero lo que yo dije al definir componente es cada una de las sustancias puras, no cada uno de los elementos. ¿Está? Bien, a esta agua pura le vamos a agregar un cubo de hielo. Al agregarle un cubo de hielo, nosotros tenemos a simple vista un sistema heterogéneo, una dispersión grosera, en donde el número de fases es 2, la fase hielo y la fase agua, mientras que el número de componentes sigue siendo 1, el agua. O sea, vamos a colocar acá, ya lo hemos escrito, vamos a colocar acá agua. Viene siempre la pregunta, ¿y qué pasa si agrego un segundo cubo de hielo? La fase sigue siendo 2. Y si agrego 3, el número de fases sigue siendo 2. Porque acá se interpreta como que hay una fase continua, que es el agua, y una fase discontinua, que es el hielo. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, un recipiente en el cual tengo agua y una limadura de hierro, yo tengo un sistema heterogéneo formado por 2 fases. Si en lugar de una limadura de hierro pongo 1.000.000 de limaduras de hierro, siguen habiendo 2 fases, agua y hierro. ¿Claro? Bien. Vamos ahora a suponer un sistema que tiene agua pura, que tiene 3 cubos de hielo y que tiene vapor de agua. O sea, el agua en sus 3 estados. El número de fases va a ser un sistema heterogéneo, en donde el número de fases van a ser 3, el número de componentes va a seguir siendo 1, va a seguir siendo el agua. Espero que con este ejemplo esté un poquito o quede un poquito más claro la diferencia entre fase y componente. Pero vamos a seguir dando ejemplos. Por ejemplo, si yo parto ahora del agua pura que habíamos partido recién, esto es muy interesante porque nos pone en evidencia la diferencia que hay entre fase y componente. Fíjense, yo tengo agua pura, seguimos teniendo número de fases 1, número de componentes 1. Agua pura. Ahora, en este agua pura, yo ahora voy a disolver sal de cocina, cloruro de sodio. Inmediatamente el cloruro de sodio al disolverse desaparece
desaparece del recipiente, dentro del agua. Yo puedo observar esa solución de cloruro de sodio y agua, la puedo observar al microscopio que ustedes quieran y no voy a poder observar la diferencia, o no voy a poder identificar límites de separación entre el cloruro de sodio y el agua. Es decir, no voy a poder decir que hay superficies de interfase. En consecuencia, eso es un sistema homogéneo. Todas las soluciones son sistemas homogéneos. Justamente la mejor definición de este sistema de solución es que es una mezcla homogénea. El número de fases acá sigue siendo 1. La solución, esta solución, la vamos a llamar solución salina. Es muy interesante porque esta solución salina es justamente lo que le inyectamos a un paciente cuando lo queremos hidratar. Ustedes cuando están en un hospital y ven a un paciente con un sachet de suero, ese sachet de suero adentro contiene solución salina, una solución de cloruro de sodio al 9/1000. Y lo que están observando dentro del sachet es justamente una sola fase. Ahora, el número de componentes, vuelvo a definir componentes, el número de sustancias puras que integran un sistema material, son 2. Por un lado el agua y por otro lado el cloruro de sodio. Alguno de ustedes me puede poner en duda esto porque me va a decir, no señor, pero el cloruro de sodio se ioniza en anión cloruro y catión sodio. Ya lo vamos a ver más adelante, esto es correcto. Pero hablemos ahora en una forma más básica. Tenemos 2 sustancias, agua y cloruro de sodio. Ahora, si a este recipiente que contiene cloruro de sodio y agua le agregamos otra sustancia como puede ser glucosa, en consecuencia la glucosa se va a disolver y vamos a tener nuevamente algo total y absolutamente homogéneo. El número de fases va a seguir siendo 1. El número de componentes del sistema va a ser el agua, 1, el cloruro de sodio, 2, y la glucosa, 3. Con lo cual les quiero decir, chicos, el número de componentes son la cantidad de sustancias puras, no elementales. Vuelvo a hacer la aclaración, que integran un sistema material. También esto, desde el punto de vista médico, cuando nosotros a un paciente, aparte de hidratarlo, necesitamos que esté hidratado y que a su vez tenga sustancias que mantengan su metabolismo, para decir nutrirlo, le colocamos una solución que se llama solución dextrosada al 5% en agua, pero también podemos colocar una solución fisiológica, o sea, una solución que tiene cloruro de sodio, con dextrosa. Entonces vamos a decir que una solución dextrosada en fisiológica. En el mismo frasco estamos pasando al paciente cloruro de sodio y le estamos pasando glucosa. Como ven, todo esto tiene mucha aplicación en el campo netamente médico. Vamos ahora a complejizar un poquito los ejemplos y siempre, generalmente, la ejercitación que se da en estos casos es del número de fases, del número de componentes. Entonces, vamos a tratar, por ejemplo, vamos a tratar una ampolleta de vidrio que contenga esta ampolleta de vidrio. El vidrio ya sabemos que yo no lo considero como sistema material, pero sí considero como sistema material, por ejemplo, agua, cloruro de sodio disuelto, unas limaduras de cobre y acá vapor
de agua. Perdón, vamos a hacer algo antes. Vamos a colocar aire. Y en el aire yo les tengo que advertir cuáles van a ser los componentes del aire que yo voy a considerar. Bueno, fundamentalmente nitrógeno y oxígeno, ustedes ya saben, pero acá también voy a decir que hay algo de argón, algo de helio y algo de dióxido de carbono. Entonces, vamos a decir, bueno, y en esta ampolleta de vidrio que yo tengo acá, ¿qué número de fases y qué número de componentes tenemos? Bueno, el número de fases va a ser la fase aire, porque es una solución, la fase cloruro de sodio en agua y la fase limadura de cobre. O sea, voy a tener 3 fases, las anotamos: aire, solución de cloruro de sodio en agua y limaduras de cobre. Ahora, cuando me preguntan el número de componentes, voy a decir, bueno, acá tenemos varios componentes, porque yo tengo que identificar cada una de las sustancias puras que están componiendo este sistema material. Y vamos a comenzar por la más sencilla. Vamos a tener agua, vamos a hacer así, primero vamos a identificar el número de sustancias puras y luego vamos a dar el número. Agua, cloruro de sodio disuelto, limaduras, cobre como sustancia. Si usted va a decir una sustancia elemental, bueno, una sustancia elemental, cobre. Y ahora nos vamos al aire, que es una mezcla homogénea, pero que de ninguna forma el nitrógeno se ha combinado con el oxígeno. Entonces ahí tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, helio y dióxido de carbono. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un sistema material formado por 3 fases y 8 componentes. En claro esto, cualquier duda, consulten con los tutores o lo hacen vía email conmigo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, otro sistema material, el cual tenga, en la misma ampolleta de vidrio, tenga el aire, pero al aire le vamos a agregar, es un aire húmedo, le vamos a agregar vapor de agua. Acá vamos a tener 2 cubos de hielo, la solución salina de cloruro de sodio, formada por cloruro de sodio, pero acá hemos colocado mucho cloruro de sodio y esta solución se saturó y en el fondo del recipiente queda cloruro de sodio no disuelto. Ustedes han visto que cuando comienzan a agregar un determinado soluto dentro del recipiente, bueno, ocurre que ese soluto, por supuesto, llega el momento que la solución no admite mayor cantidad de soluto, no admite mayor cantidad de cloruro de sodio y precipita en el fondo. Y acá en lugar de limaduras de cobre vamos a colocar limaduras de bronce, considerando el bronce que está formado por cobre, estaño y un poco de zinc, por ejemplo. El bronce es fundamentalmente cobre y estaño, pero a veces en la aleación puede ir otro elemento. Bueno, ya tenemos un sistema bastante complejo y me van a decir, bueno, usted tiene que dar el número de fases. Primero que todo, lo que tengo que decir, vamos a poner así el número de fases y el número de componentes, porque acá hay muchos componentes. El número de fases, y esto es observado a simple vista, tenemos la solución aire,
y vapor de agua. El vapor de agua forma con el aire una solución. La fase hielo, vuelvo a repetir, 20 cubitos de hielo, hubiera colocado una sola fase. La fase solución salina, o sea, solución de cloruro de sodio en agua. Y posteriormente el cloruro de sodio, pero precipitado. Porque lo estoy observando a simple vista como tengo la superficie de interfase. Y las limaduras de bronce. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fases. Ahora vamos al número de componentes. Recuerdo que es componente. Número de sustancias puras que integran un sistema material. Bueno, número de componentes. Vamos nomás a los componentes del aire. Vuelvo a repetirles, a ustedes les tienen que dar estos componentes, porque si no, yo no sé, al tomar aire, si tomo nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y argón, nitrógeno y oxígeno y helio, tienen que nombrárselos. Si no se los nombran habitualmente, se toman estos dos que son los más importantes, nitrógeno y oxígeno, desde el punto de vista porcentual. Bueno, número de componentes, vamos. Aire, el aire está formado por nitrógeno, en nuestro caso, oxígeno, argón, helio y dióxido de carbono. Y ahí llevamos 5 componentes. Vapor de agua. Y cuando voy al hielo, me acuerdo que el hielo es agua también. O sea que no la vuelvo a colocar. Y cuando me voy a la solución de cloruro de sodio en agua, tengo otra vez agua, no la vuelvo a colocar. Pero si tengo cloruro de sodio, si tengo limaduras de bronce, y ahí, ojo. Alguien me va a decir, pero tendría que repetir el cloruro de sodio. No, porque el cloruro de sodio acá lo tengo disuelto y acá lo tengo precipitado. Ahora vamos a ir a las limaduras de bronce. Las limaduras de bronce no son una sustancia pura. El bronce es una aleación de sólido en sólido. Entonces, cada una de las sustancias que lo integran no están unidas entre sí, no han formado uniones químicas. Entonces voy a tener cobre por un lado, estaño por el otro y zinc por el otro. En consecuencia, tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 componentes. Sistema pentafásico con 10 componentes. ¿Qué pasa si a mí me dicen en un ejercicio, bueno, del ejercicio anterior, sacamos los 2 cubos de hielo? ¿Qué pasa con el número de fases y qué pasa con el número de componentes? Cuando analizo el número de fases, saco el hielo y paso a tener 4 fases. Disminuye el número de fases. Pero acá el agua, que está al estado de vapor, que estaba el estado de hielo y que estaba el estado líquido, el agua sigue siendo un componente. En consecuencia, el número de componentes no se modifica. Vamos a tener en este segundo ejemplo un número de fases de 4, porque desaparece el hielo, y un número de componentes de 10. ¿Qué pasaría si yo, ahora otro ejercicio, no saco el hielo? No saco el hielo. No saco el hielo. O sea que el hielo sigue siendo, o sigue marcándome un número de fases de 5. Pero le saco las limaduras de bronce. Y le agrego, en lugar de limaduras de bronce, le agrego glucosa. La glucosa ya hemos visto en el ejemplo anterior que disuelta en agua forma con el cloruro de sodio una solución. Y ahí ya tengo que tener cuidado, porque el número de fases de este nuevo sistema, que estaría formado por aire, vapor de agua, los cubitos de hielo, si ustedes quieren ahora le colocamos 3 cubitos de hielo, ¿sí? El
cloruro de sodio disuelto, el cloruro de sodio precipitado y la glucosa. Y me dicen, bueno, vamos al número de fases. Como primera medida digo, bueno, tengo un sistema heterogéneo formado por aire y vapor de agua, que es un sistema, una fase. Hielo, que es otra fase. Solución de cloruro de sodio en agua, que es otra fase. Pero ahora le tengo que agregar y glucosa. ¿Y la glucosa me está aumentando el número de fases? No, no me está aumentando el número de fases porque la glucosa está en solución. No la veo. No la veo ni aún observado al microscopio electrónico. Ahora, acá tengo que borrar limaduras de hierro. Entonces veo que el número de fases se me ha reducido a 4. Analicemos ahora el número de componentes. El número de componentes seguimos teniendo nitrógeno, oxígeno, argón, helio, dióxido de carbono, agua, el agua como vapor de agua o como sustancia que está acá en solución y parte formando el hielo. Cloruro de sodio, pero ahora me desaparece las limaduras de cobre, de bronce, y me aparece un nuevo componente, pero ese componente es una sola sustancia pura. Y al ser una sola sustancia pura es un solo componente, diferente al de recién, en donde yo tenía bronce, pero el bronce estaba formado a su vez por 3 componentes. Yo creo que con estos ejemplos ahora podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense cómo van variando el número de fases y el número de componentes según según el sistema material que yo considere. A continuación de este tema viene otro tema muy controversial porque está tratado en los diferentes libros, en diferentes formas y bajo diferentes títulos. Nosotros vamos a dar nuestra visión del problema y posteriormente vamos a hacer algún tipo de aclaraciones para que el concepto sea más amplio. El tema que sigue es el tema que hace referencia, muchos lo titulan en esta forma, métodos de separación y fraccionamiento de fases. Y yo voy a dar un ejemplo para que ustedes, porque separación y fraccionamiento se puede decir con una sola palabra que sería separación, pero lo que apunta a esto es a separar las diferentes sustancias puras que integran el sistema. En la clase de sistemas materiales yo les dije que las sustancias puras en la naturaleza no se presentan como tales, siempre se presentan integrando mezclas. En consecuencia, acá vamos a ver qué hace el químico para separar esas sustancias puras vamos a ver algunos de los métodos que usa el químico para separar esas sustancias puras de esas mezclas. Porque yo no puedo estudiar una sustancia pura si está integrando una mezcla. Recién cuando la aíslo en ese conjunto de métodos que se conocen con el nombre de análisis inmediato, recién entonces voy a poder ver cómo está configurada esa sustancia pura. Bien, supónganse que yo tengo en un recipiente tengo una solución salina, o sea, cloruro de sodio en agua, pero esa solución tiene dispersas en toda la superficie, en todo el volumen, de la solución, tiene dispersas
partículas de carbono. Dando una impresión a simple vista de un sistema negro, de color negro, que podríamos decir comparable a la tinta china. Entonces, ¿cómo hago yo para separar el cloruro de sodio del agua y de las partículas de carbono? Bien, lo primero que me tengo que preguntar es primero nos tenemos que preguntar, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Y ustedes van a ver que si yo observo al microscopio, voy a poder observar sobre un fondo de solución salina las partículas de carbono. O sea que ya de movida estamos hablando de un sistema heterogéneo. Ese sistema heterogéneo yo voy a tratar de separar la fase partículas de carbono de la fase cloruro de sodio en agua. Para separar fases, generalmente lo que se emplean son métodos mecánicos. Y esos métodos mecánicos en general no implican cambios de estado. Por eso se llaman métodos mecánicos, justamente. Hay autores que no hacen este tipo de diferenciación. ¿Qué haría para separar la fase cloruro de sodio de la partícula de carbono? Bueno, tomo un embudo de filtración, le coloco acá un papel de filtro, ese filtro que se usa, que todos usamos para hacer el café, por ejemplo, y acá colocaríamos, por ejemplo, un vaso de precipitación. Entonces, volcaría en el embudo de filtración, volcaría el contenido de este sistema material. Las partículas de carbono quedarían retenidas, método netamente mecánico, no experimenta cambios de estado, quedan retenidas en el papel de filtro, mientras que la solución salina comienza a ubicarse en la parte del recipiente que recoge el producto que filtró, vale decir acá, filtró el cloruro de sodio en agua y no filtró el carbono, pero ya tengo separado el carbono y acá tengo la solución de cloruro de sodio en agua. Y ahora viene la otra parte del problema. Ya tengo separado el carbono, pero ahora ¿cómo separo el cloruro de sodio del agua? El cloruro de sodio del agua es una sola fase, o sea que acá lo que tengo que hacer es fraccionar la fase. Fraccionar la fase significa separar el cloruro de sodio del agua. Y para fraccionar una fase en general recurrimos a métodos físicos. Esos métodos físicos en general implican cambios de estado. ¿Hasta ahí vamos bien? Implican cambios de estado. Entonces, ya el carbono lo tenemos separado y nos vamos a separar el cloruro de sodio del agua. Entonces, llevo este recipiente, lo llevo acá y este recipiente ya no contiene carbono. Sigue conteniendo, por supuesto, la solución salina. Cloruro de sodio, agua. Bien. Entonces ahora vamos a recurrir a un método físico en donde sí se produzca un cambio de estado. Ese método físico habitualmente es la destilación simple. Entonces yo trataré
esto de la siguiente forma. Tengo un balón de destilación, recipiente de vidrio, generalmente apoyado sobre un trípode y acá abajo una fuente de calor, como puede ser un mechero de Bunsen, un mechero que está consumiendo gas y que en consecuencia acá tenemos la llamita del gas. Eso es lo clásico, ¿sí? Se puede colocar dentro del mismo recipiente, se puede colocar una resistencia eléctrica y no tener el Bunsen afuera. Lo importante es que el sistema se caliente. A esto lo taparemos y herméticamente le colocaremos un tubo acodado de vidrio y este tubo acodado va hacia un aparato que se llama refrigerante. ¿Qué es un refrigerante? No es otra cosa que ese tubo de vidrio aumentado de superficie, para lo cual se le hace dar muchas vueltas, o se le coloca un refrigerante a bolas, vale decir, esto en lugar de ser una serpentina pasa a ser una serie de bolas, una colocada al lado de la otra y comunicadas entre sí, por supuesto. Y esto es para aumentar la superficie. ¿La superficie de qué? Y acá vamos a hacer en la camisa externa, en la camisa de vidrio externa del refrigerante, se le hace circular agua fría en contracorriente. En consecuencia, este aparato le llamaremos refrigerante. Este recibe un nombre especial que se llama refrigerante de Liebig, pero no interesa, refrigerante. El tubo acodado, el balón, que se llama justamente balón de destilación, y acá un recipiente que reciba alguna de las sustancias que voy a fraccionar. Entonces acá tenemos cloruro de sodio, acá tenemos agua. Claro, los puntos de ebullición de estas sustancias son totalmente diferentes. Calculen que el agua tiene como punto de ebullición los 100 grados centígrados, el cloruro de sodio recién funde a los 1110 grados centígrados. Entonces, si yo caliento esta mezcla con el Bunsen o con el electrodo, con lo que ustedes quieran, al llegar a los 100 grados centígrados, la mejor demostración de que el agua con el cloruro de sodio estaban al lado, pero en ningún momento se habían dado la mano, en ningún momento se habían combinado, en ningún momento se había formado una unión química. La mejor forma de demostración es que el agua, al llegar a los 100 grados centígrados, le dice al cloruro de sodio, mirá, yo a los 100 grados centígrados, yo me comporto como un vapor. Y el cloruro de sodio dice, no, a mí me falta muchísimo, así que andate nomás. El cloruro de sodio, el agua en consecuencia comienza a hervir, comienza a transformarse en vapor de agua, comienza a ascender por el tubo acodado que lo lleva al refrigerante. En el refrigerante se produce la condensación del vapor de agua y recogeremos en este recipiente que se llama Erlenmeyer. Es un recipiente cónico que ustedes lo han visto en numerosas cantidades de veces en los laboratorios y de paso vamos aprendiendo un poco de materiales de laboratorio. Recojo el agua y el cloruro de sodio quedará acá como cristales. Y en esta forma hemos separado el agua del cloruro de sodio. Hemos separado los tres componentes. Hemos separado primero por métodos mecánicos el carbono y ahora por métodos físicos, que es este proceso que se llama destilación, pero que en definitiva el fundamento es la ebullición y posteriormente condensación. Ese es el fundamento. Primero tenemos ebullición del agua y luego tenemos acá la condensación del agua, vuelve al estado líquido. Hemos separado el carbono, hemos separado el agua y hemos separado el cloruro de sodio.
Esto formaba dos fases. Entonces primero separé la fase carbono de agua con cloruro de sodio. Esto era una sola fase, era un solo sistema homogéneo, que ahora lo separé, pero empleando un método físico, que es la ebullición. Y al final del proceso tengo carbono, agua y cloruro de sodio separados. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo separamos ahora el agua, el hidrógeno y el oxígeno, el cloruro de sodio y el sodio y el cloro? Esto ya no responde a estos métodos, sino que tenemos que ya recurrir a métodos de tipo químico, pero no entran dentro del tema que es métodos de fraccionamiento, de separación y fraccionamiento de fases.